Este es el código para dibujar una elipse y un círculo. Por defecto empieza dibujando un círculo con punto en el centro y otro punto de radio. Si uno quisiera cambiarlo, como dice acá, para hacer la elipse debe presionar la letra E. Entonces, ahí salen las elipses. Vamos al código. Incluimos la librería IOStream, la glut.h, la mat.h para las operaciones que necesitamos. Contador igual a 0, detector igual a 0. Esto va a ser para contar los clics, que de 3 y 2 respectivamente en la elipse y en el círculo. Ancho y alto de la pantalla, las variables que vamos a utilizar: x inicial, y inicial, x final, y final, xa y ya. Figura igual 0. Esta va a ser una variable que nos va a servir para con el teclado poder seleccionar si vamos a dibujar la elipse o el círculo. Entonces la función pinta pixel, que ya se ha venido trabajando, la función pintar ejes y venimos a la función pintar círculo. El clear para que limpie la pantalla, declaramos de x de y, esto con el fin de que nos grafique hasta el primer octante cuando de x sea diferente a y, o sea en toda la diagonal, para que grafique de nada más en ese intervalo y el resto sacarlo por simetría. Entonces declaramos x igual a xc, sacamos el radio del círculo basado en los puntos como una distancia y un ciclo en el que nos va a hallar y con la ecuación del círculo. Con la ecuación del círculo despejamos y x va a ir variando y va a iniciar en la posición del centro, o sea, va a iniciar en la posición del centro y arriba va a empezar a graficar hasta que llegue a de x igual a de y. Entonces que pinte el círculo simétrico y vaya cambiando los valores de x, de y, para aquí corroborar que si llegue justo hasta ese punto y ahí reflejar los puntos. Luego acá llamamos a una función que es pintar círculo simétrico, que le vamos a pasar el centro del círculo y los valores de x respectivamente. Vamos a declarar un auxiliar x y un auxiliar y, esto con el fin de que nos calcule la distancia del x que estamos utilizando al x centro y de y al y centro, y luego aquí pues hacemos el proceso de todas las simetrías. Por ello necesitamos el auxiliar x y el auxiliar y para restarlo o sumarlo en los casos que sea necesario. Pasamos a la función de pintar la elipse. Para pintar la elipse lo vamos a hacer a través de los focos. Entonces la elipse va a recibir el centro, un foco y un punto, cualquiera que va a estar dentro de la elipse. Declaramos R1, R2, que van a ser los radios de los dos focos al punto, a este punto. Las demás variables que vamos a utilizar, entonces ponemos x en xc, o sea, x vamos a empezar a variarlo desde el centro hasta y para que nos pinten el primer cuadrante y luego igualmente por simetría sacamos los otros tres cuadrantes. El foco 2 entonces va a ser igual a la distancia entre el foco 1 y el centro y se la restamos al centro para esa forma tener valor en x del foco 2 y en y va a ser el mismo valor que del foco 1. Hallamos R1 y R2 despejándolo de la fórmula de la elipse, los hallamos aquí como las distancias. Los hallamos por Pitágoras, como la distancia, el punto P y el eje X va a formar un triángulo de 90 grados, entonces se saca por Pitágoras como para hallar la hipotenusa, que la hipotenusa correspondería al R1 y al R2. Por fórmula, por definición, se sabe que la suma de R1 y R2 va a ser igual a 2 veces a
A va a ser el eje mayor de la elipse. Entonces se promedia, entonces se suma las dos distancias, se divide entre 2 y tendríamos el valor de A. Para B, despejamos de la ecuación a B, reemplazamos y ya hallamos el valor de B, ya que tenemos el resto de los puntos. Entonces va a haber dos situaciones. Una, mientras X sea menor o igual al foco, o sea, mientras X varíe desde XC hasta el foco. Ahí nos va a graficar con Y como variable independiente, con Y como variable dependiente y X como variable independiente, y sumar X. En el momento en que X sea igual al foco, entonces ya vamos a utilizar como variable independiente, dependiente a X y a Y como variable independiente. Y esto va a ser hasta que X sea mayor al X del foco. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí X va a inicializar en el punto A de la elipse y va a ir disminuyendo hasta el foco. Y va a pintar los puntos aquí. Pintar la elipse simétrica va a también tener una simetría, pero solo va a tener en 4 parámetros, en 4 funciones, para que nos pinte pues 4 cuadrantes. En el caso del círculo necesitamos los 8 octantes, entonces eran 8, aquí nada más son 4. El mismo proceso, hallamos las distancias y en base a eso en base a las distancias sacamos las reflexiones. En la función teclado vamos a ingresar en una letra, un tipo de dato char que va a ser la letra entero XY. Si en el caso de que se oprima C, figura va a ser igual a 0. En el caso en que se oprima E, figura va a ser igual a 1. Esto va a ser una variable solamente de comprobación. Si figura es igual a 0, pues va a dibujar un círculo, y si figura es igual a 1, va a dibujar una elipse. Eso donde lo corroboramos en onMouse. Entonces, si figura es igual a 0, pinte un círculo. Si en caso contrario de que figura no sea igual a 0, pinte una elipse y capture las 3 coordenadas que se necesitan para cada caso. En la función display, aquí agregamos el letrero que necesitamos. Esta función nos va a hacer que cada que dibujemos nos va a refrescar en consola esto, para que no se nos arme una lista de repeticiones de este letrero, sino que solo nos salga una vez. El main sí, como siempre se ha manejado. Y listo, ejecutamos otra vez. Tenemos el círculo, punto, radio, punto, radio, punto, radio. Presionamos la letra E y ya nos va a dibujar la elipse.